La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos. Que nadie te impida, Señor, trascender nuestro ser, llegar a nuestro corazón, nuestra voluntad y bendecirnos. Por favor, habla nuestra vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y también oremos para que me alcance la voz y pueda predicar todo este mensaje. Bueno, iniciamos una serie ahora que no se termina con el fin del año, sino que siguen los próximos miércoles también. Estamos basándonos en el Salmo 90. Nos basaremos en el Salmo 90. Un salmo importantísimo para los asuntos que tienen que ver con el transcurrir del tiempo. Ese es el salmo donde dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días. Es salmo que habla de eso, habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre en la tierra. Es decir, nos habla del Dios que siempre ha sido y siempre será, y habla de nosotros, que sí tenemos un límite, que iniciamos, no siempre hemos sido, iniciamos, fuimos creados, y nuestra vida en la tierra terminará, aunque después de la tierra seguiremos adelante. Pero de estas dos cosas nos habla este salmo, de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Es una oración y la mayoría piensan que es de Moisés. No es un salmo de David, ni es un salmo de Coré, ni de Jubal, ni de otros de los compositores que aparecen en los salmos, sino este parece que es un salmo de Moisés, es una oración de este varón de Dios. Déjeme introducirme de la siguiente manera. ¿Cuánto dura un instante, hermanos? ¿Cuánto dura un instante? Eso es lo más relativo que hay en el mundo, ¿no? Porque de repente le decimos, en un instante llego, y eso significa hora y media, ¿no? Porque vengo desde Chihuahua, entonces decir que llego en una hora es como un instante comparado con las 16 o 19 horas que se hace a Chihuahua. Entonces, usamos esa palabra, un instante. Usamos otras para referirnos a diferentes larguras de tiempo. Incluso las usamos como medidas indefinidas, aunque, por ejemplo, decimos instante, nos referimos algo indefinido, pero se supone que debe ser breve. A veces decimos un segundo, un minuto, o como aquel gobernante que dijo, no, vamos a llegar, ya mero llegamos, en un minuto, o menos, en 5, y todos nos reímos de eso, ¿eh? Pero lo usamos así como relativamente. Se trata de una expresión metafórica, esto del instante, que el Salmo usa en uno de sus versículos para ayudarnos a valorar la vida. Este salmo, cuando se refiere a la vida humana, la llama como un pensamiento, como un instante. Posiblemente, insisto, fue escrito por Moisés este salmo y nos confronta con la realidad de la trascendencia de los instantes. No importa cuánto mide un instante, eso es relativo, pero hay una cosa que sí es cierto. Cada instante es trascendente. La suma de todos los instantes de un día es muy trascendente. Lo que pasa en esos montones de instantes en el día es algo importantísimo. Otra versión de la Biblia traduce la palabra poco o instante, lo traduce como un pensamiento, como un instante, pero dice como un pensamiento. Usaremos esa palabra para interpretar lo que el Salmo dice y aplicarlo a nuestra vida. Por eso, primera enseñanza, y tengo varias enseñanzas, pero insisto, las iremos dando durante esta serie en otros miércoles, pero el día de hoy comencemos con una idea que aparece en el principio del Salmo y luego nos saltaremos algunos versículos para ir a otro momento en donde esto que nos dice al principio repercute en nuestra vida. Vayamos entonces a la primera enseñanza. Seamos conscientes de la trascendencia de Dios, la trascendencia y la eternidad, por así decirlo, de Dios. Nuestro Dios trasciende. Nuestro Dios es más allá de cualquier cosa. Mire cómo dice el Salmo 90 en sus primeros versículos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta es una revelación que Moisés recibe, este es un ejercicio teológico que Moisés hace, si es de Moisés o el salmista, quien sea. Esta es una reflexión teológica muy seria. Él reconoce, lo triste de qué es, que eso sucedió hace muchos años. Moisés sabe eso hace muchos años. Y hay gente que el día de hoy, con todos los avances en el conocimiento y la cultura humana, hay gente que no entiende eso. Pero Moisés reconoce y dice, Señor, tú has sido refugio a mis padres y a mis abuelos y a las personas atrás de mí, que yo ni conocí.
porque tú has estado con ellos, porque tú has sido siempre, tú eres eterno, tú trasciendes el tiempo. Dice Moisés, de generación en generación, antes que naciesen los montes, no solamente las personas, sino incluso que el planeta Tierra fuera creado antes que los montes. Moisés está en un contexto histórico en el que un monte es algo gigantesco, enorme, que no se puede ni mover por cuestiones de las condiciones tecnológicas de aquella época, y yo entiendo eso como algo importantísimo, que Dios es más allá de eso, antes que eso, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. Y luego estas palabras que son metafóricas desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios y aquí siglo no entiéndase como 100 años. No entiendas esto como 100 años. Aquí Moisés la palabra siglo la está usando como era determinada. Una era enorme. Desde siempre has sido tú. Número uno, entonces, primera enseñanza. No sé si lo dije, pero creo que no lo dije. El título de este mensaje y de esta serie de mensajes es este. Aprendamos a vivir cada instante de la vida. Aprendamos a vivir cada instante de la vida. Y Moisés en estos primeros versículos de su salmo nos confronta con eso. Dios es eterno, es lo que dice en pocas palabras. Dios es eterno, no hay vuelta de hoja, siempre ha sido. Él estuvo con nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, estuvo con nuestros antepasados más antiguos, Adán y Eva. Dios es eterno. Y antes de ellos, Él ha estado presente en nuestra vida todo el tiempo. Algunas personas piensan, por ejemplo, que el Espíritu Santo llegó a la tierra el día del Pentecostés y hasta le llaman a eso la venida del Espíritu Santo, pero esa no es la venida del Espíritu Santo. La Biblia dice en Génesis 1:1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Dios ha estado siempre presente en su creación. Dios no es un Dios ajeno a su creación. Dios está presente en su creación. Él ha estado presente en nuestra vida todo el tiempo. Les he contado que alguna vez una persona me preguntaba a mí cuántos años yo tenía. Y yo le dije, yo era muy joven en esa época, no sé, unos poquitos años de convertido. Y alguien me preguntó, yo no sé si dije 21, 22, no recuerdo cuántos años tenía. Y me dijo el hermano así como muy santurronamente. Me dijo, no, esa es su edad cronológica, eso es la edad de su cuerpo. Yo quiero saber cuántos años tiene usted. Y se refería seguramente, lo entendí, lo interpreté, no soy tan bruto, tengo cara, pero a lo mejor tengo cara, pero no soy, si soy listo, más o menos. Y entonces yo entendí que se refería a mi vida espiritual, mi vida en Cristo. Y entonces hice cuentas y le dije, pues creo que tengo 3 años y más o menos unos cuantos meses. Y no quise ofenderlo, era una persona mayor que yo. Pero después pensé, ¿qué es eso? ¿Qué relajo es ese? Yo el día de hoy tengo 64 años, eso tengo. Y Dios me dio la vida de 64 años. Y ciertamente me convertí a los 17. Y desde los 17 años conozco a Cristo y le alabo y trato de seguirlo con todo mi corazón. Pero cuando nací, Dios me dio la vida. Dios juntó a don Álvaro Gutiérrez Peña y a doña Carmen Lucero Escalera, a María del Carmen Lucero Escalera, mi madre. Dios los juntó, a estos dos varones, una morenita, ella morena, él muy blanco y ojos así amielados, no sé cómo. Él los juntó a estos dos individuos y a través de ellos su ADN me hizo un ser humano, a mí Dios me dio vida. ¿Cómo no voy a agradecer eso? Él ha estado presente en nuestra vida todo el tiempo. Él lo ha bendecido a usted y a mí, aún antes de que fuéramos cristianos. Nosotros no comenzamos, usted y yo comenzamos a conocer quién es Dios y qué quiere, a conocer su palabra, a conocer sus mandamientos y a crecer espiritualmente. Pero Él a nosotros nos conoce desde antes. Nosotros como lo conocimos cuando nos convertimos, pero Él a nosotros nos conocía desde antes y nos conocía de pies a cabeza. ¿Y sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza? Los míos no los batalla mucho porque son pocos, pero Él ha estado presente en nuestra vida todo el tiempo. Después de que nosotros pasemos de esta vida, Dios seguirá presente en las nuevas generaciones. Hay una historia de la huella de Dios en la historia y podemos aprender de ella entonces. Él ha pasado por aquí. Él, él estuvo aquí. Cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, usted y yo podemos ver su huella en otras vidas. Podemos ver su huella en Moisés, en Abraham, en Jacob, en José. Dios los tocó, Dios habló con ellos hace siglos, hace montones de siglos. Inimaginables, ¿no? Cuántos siglos, cuántos pasaron, pero ahí vemos la huella de Dios en la vida de ellos. Y podemos ver la huella de Dios también en las personas, aún después de la Biblia, en los grandes héroes de la fe, los que no están en la palabra del Señor, sino que fueron después de que la palabra de Dios se completó. Y podemos ver su huella, la historia de Dios.
y podemos aprender de ella. De eso habla este pasaje, de eso habla este salmo. Miren, leámoslo otra vez. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés aquí está recordando eso y está haciendo memoria y está diciendo, sí, Señor, te podemos ver tu andar por todas partes. Seamos conscientes de la eternidad, de la trascendencia de Dios. Luego dice otros versículos que me voy a saltar, pero déjeme si se los leo, aunque no voy a darle enseñanza. Versículo 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y ahí estudiaremos la próxima semana que debemos ser conscientes de la transitoriedad humana. No lo aprenderemos ahora, no lo estudiaremos ahora, sino que ahora nos vamos a la siguiente enseñanza que se relaciona perfectamente con este asunto de la eternidad de Dios. ¿De acuerdo? Seamos conscientes de la necesidad de aprovechar cada instante de la vida. En virtud de que somos conscientes de la eternidad de Dios, en virtud de que somos conscientes de la trascendencia de Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él ha estado presente en las generaciones anteriores y estará presente en las que vengan después de nosotros. Entonces, por causa de eso, debemos ser conscientes de la necesidad de aprovechar cada instante de la vida, porque la Biblia dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad en nosotros. Usted y yo no hemos existido por siempre, no, fuimos creados. Antes del 12 de noviembre de 1959, yo no era nadie, ni 9 meses antes de eso. 9 meses antes, si es noviembre, pues fue en el mismo 59 que fui concebido seguramente, ¿no? Pues aún antes de eso que fui concebido, yo no era nada, no existía. Pero comencé a ser. Y Dios ha puesto en nosotros, dice la palabra en Eclesiastés, eternidad en nosotros. De aquí para adelante viviremos por la eternidad. Y debemos ser conscientes de la necesidad entonces de aprovechar cada instante de la vida. Mire cómo dice los versículos 11 y siguientes, en donde el salmista, o si es Moisés, está bien, Moisés, inspirado por Dios, nos dice estas cosas. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo, y aquí viene el texto famoso de este salmo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué le parece? Este es el centro del salmo, me parece a mí. De hecho, es el versículo más recordable y más memorizable de este salmo. Pero comienza diciendo, porque siempre decimos solamente el versículo 2, enseño de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, pero el salmo dice más cosas antes y dice desde el 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según de que debe ser temido? O sea, es un como, hey, abusado, abusado amigo, cuidado hermano, pon atención, vive cada instante de la vida correctamente, aprovecha cada instante de la vida. Me parece que habla de algo muy importante, valioso y desafiante para nosotros. Esta es una pregunta, porque dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Es una pregunta. Esta es una pregunta que trata de encontrar cómo superar la transitoriedad humana. En los versículos anteriores, que no estudiamos hoy, pero lo estudiaremos la próxima semana, se nos aclara la transitoriedad humana. Es decir, no ha existido por siempre, ni usted tampoco. Comenzamos a existir cuando fuimos creados por Dios. Y somos transitorios en este planeta. No viviremos para siempre aquí. ¿Cómo superamos eso? ¿Cómo enfrentamos eso? Si no voy a estar aquí mucho tiempo, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cómo le hacemos? Cuando vamos a parques de diversiones, cuando mis hijos eran pequeños, íbamos a Disneylandia o a los estudios Universal o a algún parque ¿cómo se llama el parque de acá? Six Flags, pero allá en Estados Unidos, el original. Ellos querían andar subiéndose y subiéndose y subiéndose. Vamos a comer, nosotros cansados, vamos a comer. No, pues no perdamos tiempo, comamos en el camino. ¿Por qué? Porque les encantaba subirse y subir, porque hay que aprovechar. Es famosa la historia, ¿no? Eli la ha contado también de cuando ya estábamos cansados, el parque lo cerraban hasta más noche.
y mi esposa, y se estaba cansada también Isaac, y ellos se salieron del parque, él y yo, y seguimos. Él no estaba cansado porque yo lo cargaba en mis hombros. Imagínense, era pequeño. Y resulta que tardamos más. Hasta que cuando salimos, detrás de nosotros iba el barrendero ahí recogiendo basura y literal, sí iba así, de verdad, porque así lo hacen allá, están recogiendo siempre todo. Y resulta que había que aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque es transitorio, porque no vivimos en el parque de diversiones de Disneylandia, no vivimos ahí, vivimos en otra condición. Y estar ahí de repente, y disfrutar y ver y pasearse, es importante. Esto es lo que está tratando de decir aquí el salmista. ¿Cómo le hacemos para superar o para aprovechar esta transitoriedad, este asunto de que es breve nuestro estar aquí? ¿Cómo hacemos para morir en paz? O sea, ¿cómo hacemos para un día irnos y no decir desperdiciamos todo? Recuerdo que en alguna ocasión fuimos a Six Flags, allá en Estados Unidos, y mi esposa y yo entramos con nuestros hijos, pero al ver los juegos, yo me mareé nomás de ver los juegos. No nos subimos a ni uno solo, pero había pues, las montañas rusas más grandes que hay en el mundo y yo veía a la gente gritando y dando así. Había uno que se llama el tornillo, algo así se llama, o el desarmador, no sé qué, y no da solamente una vuelta, no, da varias vueltas así al carrito con la gente ahí despeinándose, yo creo de repente guacareándose, qué sé yo. Y entonces pues ellos lo vimos y dijimos, vámonos, dejémoslos aquí. Nos fuimos por ahí a una tienda, a algún lugar a divertirnos de otra manera, tipo adultos. Después decíamos de broma, hicimos tarugos a los del Six Flags, porque les pagamos y no nos paseamos. Decíamos de broma, por supuesto, porque es al revés. No debimos entrar, debimos de haberlo dejado en la puerta y que metieran ellos. Pero porque nosotros no disfrutamos ese asunto de los paseos, pero ellos tenían que disfrutarlo. ¿Cómo hacemos para un día retirarnos de esta vida en paz? Diciendo, lo aproveché bien. ¿Se acuerdan en alguna ocasión el hermano Elí, hablando de su cumpleaños, nos contaba, porque él hizo parte de su trabajo social, de su carrera de historiador, ahí en la UNAM, en un lugar donde se guarda el acervo cultural de la UNAM y de esas cosas? Él hizo videos de algunos de los maestros más renombrados, los entrevistó, hizo un escrito acerca de ellos y sus vidas y su trayectoria, y luego les hizo videos, les grabó una entrevista, y contaba Elí que, que todos ellos, cuando les preguntaba, eh, ¿qué le queda por hacer? Porque eran personas ya muy ancianas, muy grandes de edad. ¿Qué le queda por hacer? Y que todos decían muchísimas cosas, muchísimas cosas. La vida no me ha alcanzado para todo lo que alguna vez quise hacer. Esta es la pregunta de Moisés aquí. Esto es lo que dice el Salmo. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién puede darse cuenta de qué opinas tú de nuestra vida y de si la vivimos bien o si no la vivimos bien? Esta vida transitoria, esta vida que se acaba. ¿Cómo le hacemos para superar eso? ¿Cómo logramos comprender eso? ¿Cómo te honramos y damos satisfacción a tu corazón de que hemos vivido bien? ¿Cómo superar la transitoriedad? ¿Cómo hacemos para morir en paz? Lo estoy diciendo de diferentes maneras. ¿Cómo hacer para vivir con algo de trascendencia? ¿Cómo hacer para que esto transitorio se convierta en trascendente? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vivir con propósito? Mire que estoy haciendo la mismita pregunta, pero de diferentes maneras, de diferentes maneras. ¿Cómo vivir con propósito? Y resulta que hay una manera de trascender a pesar de los breves instantes de la vida. Hay que vivir cada instante de la vida. ¿Cómo se hace eso? Hay que unirnos a lo eterno. ¿Cómo se hace eso? Hay que trascender en el Señor. No desperdiciemos los instantes de la vida. Mire, déjeme lo pongo de esta manera que he puesto el ejemplo en otras ocasiones. Le preguntan a alguien, a usted pregúntele a cualquiera, ¿qué haces? ¿Qué haces en la vida? ¿A qué te dedicas? Ah, soy, no sé, ingeniero, arquitecto, soy maestro, soy doctor, soy vendedor. Y luego le pregúntele, ¿y después de eso qué? Bueno, me jubilo y ya tengo mi patrimonio y trato de ir de viajes. ¿Y después de eso qué? Bueno, pues soy feliz y trato de estar más o menos saludable. Y luego, bueno, pues alguien diría con mucha sabiduría, ¿no? Entendiendo que va a morir. Bueno, le dejo a mis hijos algún patrimonio.
Y luego, ¿qué estoy queriendo decir aquí? Cada cosa que hacemos en la vida aquí debe tener alguna trascendencia. Cada cosa que hacemos aquí en la tierra debe tener alguna trascendencia, sin duda. Pero, pero la manera más clara de que nuestra vida trascienda es unirnos al eterno, al que trasciende. Si yo me uno solamente a lo terreno, a eso de que soy un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere, entonces moriré, como dicen por ahí, se acabó el perro, se murió el perro, se acabó la rabia. Pero si me uno a lo eterno, si entiendo y percibo y soy consciente de la eternidad de Dios, de la trascendencia de Dios, y entonces lo hago para honrarlo, lo hago para glorificarlo, lo hago en obediencia a Él, sabiendo que Él me dio la capacidad de hacer eso, entonces lo que hago, ¿qué cree? Tiene trascendencia, porque no solamente se trata de trabajar para vender autos o para sanar enfermos o para hacer casas y construir puentes, sino que lo hago porque es un servicio a la humanidad, porque tengo una misión en la vida de cumplir una misión aquí en esta sociedad en la que vivo y soy responsable y eso se me nota y hay gente que lo nota y hay gente que percibe algo de eternidad en mí que Dios ha puesto, porque no solamente lo hago como los otros seres de la creación hacen las cosas que hacen, que hacen las piedras, pues ahí están nomás, siendo piedra. No es que nos amen las piedras y que quieran hacernos un bien, pero los seres humanos somos distintos. Hay que unirnos a lo eterno, hay que trascender en el Señor. Y eso no es algo que solamente tenemos que hacer los pastores. Yo sé que los pastores tenemos una misión. Yo bendigo a Dios porque Él me llamó a ser pastor. Es un privilegio, es un honor que yo no merecía, pero Él me quiso llamar y punto. Pues si alguien está molesto con eso, pues reclámele a Él porque Él me llamó para ser pastor. Y yo sé que yo procuro y sé que lo que hago es delicado porque cada cosa que enseño y cada cosa que predico debe ser semilla trascendente en el corazón de las personas para que esas personas crean en el Señor, se ubiquen en la voluntad de Dios y sus vidas trasciendan. Yo sé eso, pero sabe una cosa, no solo los pastores, no, Señor, no solo los pastores, no para nada. Cualquier persona que, que hace lo que hace, si lo hace para el Señor, si lo hace en comunión con Dios, si lo hace para honrar a Dios, sus acciones trascienden y siembran vida en otras personas. Nuestro, nuestro cartero de aquí de la colonia me dice tocayo, porque el día del cartero es mi cumpleaños. Y ya ven que los carteros te dejan una, un sobrecito, porque es el día del cartero, para que les dejes una gratificación, una ofrenda, digo yo. Recientemente vino también por la de la Navidad y siempre platicamos él y yo y me felicita y demás. Y sé que lleva a cabo una tarea, le pagan por eso, llevar cartas, alguien mandó, llevar recibos y cosas y las trae, pero desde hace tiempo él recibe los devocionales. Alguien que no soy yo, porque cuando yo interactué con él, ya recibía el devocional y ahí nos enteramos que éramos, que éramos en la plática mía también de fe y demás, y nos enteramos que era mío el devocional y él sabe que ahora lo hace Lee y sé que él lo comparte con otras personas. Entonces, su trabajo de cartero puede ser más que eso. Si él comparte su fe, si él comparte su emoción, su pasión por el Señor, entonces se une a lo trascendente y entonces aprovecha cada instante de la vida para trascender. Qué qué triste que alguien pase por la vida y no siembra nada, no deja nada, no comparte nada. Pasó, nos olvidamos de él, ni quien lo conociera. No hay nada bueno que recordar, no hay nada bueno que decir. Pero usted y yo, hermanos míos, podemos superar lo transitorio de la vida, siendo trascendentes, aprovechando cada día de nuestra vida. Eso es lo que dice el Salmo. Mire cómo dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y qué significa esto de contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría? Que digamos, ya llevo tantos días, ya llevo. No, no, es metafórico. Contar nuestros días significa estar consciente de que tenemos más vida, que tenemos otro año. No desperdiciemos, es lo que quiere decir el salmista, no desperdiciemos los instantes de la vida. Hay gente que no vive la vida, muere la vida.
no la vive, la muere. Si les preguntamos cómo le va y dicen aquí viviendo, deberían decir aquí muriendo, porque sí es cierto que estamos muriendo, sí es cierto que cada día que vivimos es un día que morimos también, porque nos quedan menos días de vida, sin duda que sí, pero debemos vivirla, no morirla, debemos vivirla como que estamos vivos, no como que estamos muertos. Cada instante es una gloriosa oportunidad para trascender, para unirnos a Dios, al Dios eterno y trascender junto con Él, como el crucificado ante el Señor, junto al Señor. ¿No es cierto? El que estaba ahí crucificado con el Señor nunca fue a un curso, nunca tomó un curso bíblico, nunca participó en una campaña de alineación de Oreb, nunca fue a un retiro, pero en un instante, en medio de la cruenta persecución, volteó al hombre crucificado junto a él, que era el Señor Jesucristo, y le suplicó. Solo dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y trascendió este hombre por un instante trascendió, porque el Señor le dio promesa, lo invitó a su jardín especial en su palacio real, porque esa frase, ciertamente, de cierto digo que hoy estarás conmigo en mi paraíso se refiere a un lugar secreto que todo monarca tenía para pasar sus ratos más tranquilos. Y el Señor le dice eso metafóricamente a este hombre, estarás conmigo en mi pura presencia, en mi misma presencia. Y si nos preguntamos cómo aprovechamos cada instante de la vida, ¿cómo le hacemos? Los siguientes versos nos lo responden y los estudiaremos más adelante, pero por lo pronto le digo, trascendemos cuando somos conscientes de la trascendencia de Dios, cuando somos conscientes de la eternidad y cuando somos conscientes que estamos aquí para vivirlo a Él, para vivir al eterno. Podemos vivir solo lo terreno, podemos concentrarnos en vivir nuestras hormonas, en vivir nuestros cuerpos, en vivir nuestros gustos, los sentidos que tenemos. Y que no está mal eso, ¿eh? No está mal. No está mal que nos guste escuchar música y tener gratificación a nuestro oído. Y no está mal que nos guste ver cosas hermosas y recibir gratificación de, no sé, yo, obras de arte y las maravillas de la creación del Señor, nuestra esposa, la mujer o el hombre, el que cada quien ama, de esposa a esposo. No está mal que disfrutemos de los sentidos físicos, del tacto, del gusto. No está mal que disfrutemos de la comida. A mí me gusta mucho eso. Soy yo así como goloso. Me gustan los sabores, me gusta comer bien. Pero, pero esos sentidos físicos son para lo terreno. Nos los dio el Señor para vivir lo terreno. Pero deberemos usar nuestra vida para gustos también eternos, para gustos que no se acaban, para gustos que nunca insatisfacen, que permanecen para siempre, porque también como nos dio sentidos físicos, también nos dio la esperanza, la fe, el amor, el compañerismo, el respeto, la tolerancia, el, el servicio. También nos dio el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando usted y yo somos conscientes de eso, somos conscientes de la eternidad que hay en Dios y que ha puesto en nosotros, entonces se nos permite aprovechar cada instante de la vida. Y sabe una cosa, eso nos presenta un desafío tremendo a ustedes y a mí. Vamos a estudiar los siguientes sermones, otros pasajes de este mismo salmo, pero déjeme ir al final. Seamos conscientes de la necesidad de aprovechar cada instante de la vida para hacer la voluntad de Dios. El salmo termina diciendo, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Si fue Moisés el que escribió este salmo, era viejo, canoso, pero la Biblia dice que sin perder el brillo de sus ojos, porque la Biblia dice que nunca perdió el brillo de sus ojos, y eso significa que siempre estuvo lúcido, lleno de experiencia. Había vivido toda clase de circunstancias. En más de una ocasión quisieron matarlo desde niño, le salvaron la vida en una canasta. Era hebreo, pero lo crió la hija de Faraón. De joven disfrutó la vida del palacio y se nutrió de toda la ciencia y la filosofía de aquellos días. De adulto mató a un egipcio y en un intento frustrado por ayudar al pueblo de Dios y tuvo que huir por causa de eso. Fue fugitivo y llegó hasta Madián, se casó y cuidó las ovejas de su suegro. Un desperdicio de vida por haberse equivocado, porque él había crecido en el palacio, podía haber llegado a ser emperador o como se dice, faraón.
o por lo menos un secretario de Estado o algo, y ahora estaba cuidando ovejas, que no era una mala profesión, pero no era para la que había sido preparado. Fue un desperdicio de su vida estar cuidando ovejas de su suegro por haberse equivocado, para nada. Todo eso lo llevó a la experiencia cumbre de su vida. En una zarza que no se consumía, en el monte Oreb conoció a Dios y recibió una misión: liberar al pueblo. Y de ahí en adelante se une al plan eterno de Dios. Sigamos este ejemplo, sigamos este ejemplo. El Salmo 90 nos habla de la eternidad de Dios. Y por causa de la eternidad de Dios debemos también ser conscientes de la necesidad de aprovechar cada instante de nuestra vida. Estemos en comunión con Dios, leamos su palabra, tengamos vida devocional, reunámonos con otros cristianos. Cuando hacemos eso, interactuamos con lo eterno. Estamos en ¿cómo se dice? Estamos unidos, embalsamados, como no sé qué palabras estoy buscando en mi cerebro, en sintonía con lo eterno. Y entonces cada cosa que hacemos no es pasajera, es un asunto de eternidad, es un asunto de eternidad. Sé de personas se han convertido porque alguien ahí en la cafetería o en el restaurante se portó amable con la mesera. Y ella preguntó: ¿Ustedes son cristianos? Los vi orar. Sí, somos cristianos. Ah, qué lindo. Tengo un tío que también es cristiano, pero yo no sé si creerle. A mí me ha pasado muchas veces eso. Y la persona que interactúa conmigo de repente me cuenta de su tío, de su cuñado, lo que sea, y me cuenta que hay cosas que no le gustan, que porque un día fue a la iglesia y que estaban gritando y que unos se caían y ya usted y yo sabemos de qué me están hablando. Y luego yo le digo: oiga, no, pero mire, y le explico, y hasta le digo: vaya con su primo si quiere, y si quiere buscar otra cosa, pues le invito, y ahí le damos. Mi esposa todavía tiene una persona que le mandamos los devocionales, mi esposa se los manda, porque nos vimos en un aeropuerto, en la cafetería del aeropuerto, y desde entonces mi esposa platica con esa persona y le manda los devocionales, y de repente le pide oración por sus hijos. Yo tengo un taxista ahí en Tijuana que le mando los devocionales. En un viaje en el taxi, platicamos con él, me platicó todos sus problemas, y yo le platiqué todo el evangelio, y se inscribió también en los grupos devocionales, y de vez en cuando me escribe por ahí, me pregunta cosas, y yo también le doy consejo, por supuesto, porque todo lo que hacemos, por simple que parezca, puede estar revestido y nutrido de eternidad cuando usted y yo somos conscientes de la presencia de Dios, el eterno Dios en nuestra vida. Y cuando lo que hacemos no lo hacemos solamente por razones materiales, no solamente por cuestiones de sentidos físicos, sino por cuestiones espirituales de las virtudes que el Señor ha puesto en nosotros. Así que, hermanos míos, seamos conscientes de la necesidad de aprovechar la vida, cada instante de la vida. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas a todos. Gracias, Señor, eterno, maravilloso, por habernos puesto en esta tierra. Transitoriamente, sí, pero gracias por tu promesa de que un día estaremos contigo por la eternidad. Ayúdanos en este transcurrir, Señor, breve que habremos de vivir. Ayúdanos a sembrar eternidad, honrándote, Señor, en todo lo que hagamos, compartiendo con otros, Señor, esta esperanza eterna. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas, en Cristo Jesús. Amén.